Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Romanos 1:16 dice: el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Bueno, yo quiero que hoy veamos la otra cara de lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado estábamos hablando de el gran daño que produce al cristiano cuando miramos solamente las manos de Dios y no miramos su rostro. El daño que produce al cristiano lo que es la murmuración, el desánimo, luego la murmuración, y cómo Dios tiene que darnos ese remedio que es llevar ese negativismo que está en el corazón y en los labios, crucificarlo. Jesús toma este episodio de la serpiente de bronce y dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Solo la sangre de Cristo es la que nos puede limpiar de todo eso que está en la vieja naturaleza, para que podamos nosotros ser personas en lo opuesto. Hoy vamos a ver cuál es el opuesto. El título de la palabra es: abunden las escrituras en tu corazón. Abunden las escrituras, hablando de las escrituras de la palabra de Dios en tu corazón. Qué hermoso es Dios, que cuando Él nos habla, no solamente nos dice lo que no debemos hacer. Dios siempre tiene algo que nosotros sí debemos hacer, que nos va a llevar mucho más allá. Porque Pablo dijo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que los cristianos somos las personas más positivas que hay sobre la faz de la tierra. Y nos vamos a ir a Santiago capítulo 3, y ahí vamos a leer algo que en principio nos habla de la condición de nuestra lengua, pero eso lo vamos a llevar al lado positivo. Así que quizás no hay una descripción más sencilla y más profunda acerca del poder de las palabras, poder de la lengua, que la que encontramos aquí en Santiago capítulo 3. Vamos a leer del 1 hasta el verso 12. Y nota que la palabra dice aquí 3 veces: hermanos míos. Por si acaso no está hablando a los inconversos, está hablando a los creyentes, al pueblo de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La pregunta es, si la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno, ¿cómo puede hablar Santiago así tan fuerte? Si la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces vamos a poner en perspectiva estas palabras que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Está fuerte, ¿verdad? Con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, segunda vez nos está recordando que está hablando a nosotros, la familia de la fe. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Tercera vez, hermanos míos,
¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o lavídigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El apóstol nos está hablando aquí de la boca, de la lengua, de las palabras que están en esa vieja naturaleza que no ha sido todavía tratada por el Señor. Porque en otra parte de la Biblia, como vamos a ver ahora, es precisamente a través de la lengua y de las palabras que Dios ha establecido las cosas más hermosas que están en nuestra tierra y en nuestro universo. Entonces, nos habla de varios ejemplos. Es muy visual lo que está hablando Santiago. Dice, por ejemplo, que el caballo, que es uno de los animales más poderosos, más briosos, con un sencillo estribo en la boca, el jinete lo lleva por donde él quiere. Eso es una experiencia muy familiar para mí, porque cuando estaba pequeño con mi papá, manejábamos las mulas, manejábamos los caballos y sabíamos que la clave estaba en manejar el estribo. Uno llevaba en la parte de atrás del carro, del remolque, o si iba encima de la mula o del caballo, llevaba el ramal, y el ramal se metía, el ramal llevaba el estribo metido en la boca del animal, y eso era lo que uno le daba el control. Uno sabía que si quería que la mula fuese a la derecha, uno tiraba del ramal, el estribo se le hincaba acá y la mula iba a la derecha. Entonces, con una cosa muy pequeña metida en la boca del caballo, el jinete lo llevaba a donde quiere. De igual manera dice los barcos. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un puerto. Cuando yo tenía 9 años, mi papá me llevó a Gijón, que es un puerto importante en la parte de Asturias, en el norte de España. Y a mí me impresionaba ver esos buques de carga grandísimos. Y tú mirabas en el agua y veías el timón, no debía de ser más grande que todo esto. Y podía ser así de alto. Y veías semejante barcotote, 130, 140 metros, una masa pero inmensa. Y un timón tan pequeño. Si tú has usado alguna vez alguna de esas barquitas que te dan cuando vas al parque, igual. Uno coge el timón con un palito y mueve la barca. Qué sencillo, ¿verdad? Lo mismo dice aquí, un gran fuego. Uno escucha las noticias, cientos de hectáreas. ¿Cómo empezó? Con una chispa. Tú puedes crear una chispa rozando 2 piedras. O a veces con 2 palos se puede hacer una chispa. Pero el impacto de eso que es tan pequeño es muy grande. Entonces, dice aquí también, la lengua, cuando no está sometida al Espíritu Santo, se jacta de grandes cosas, ¿verdad? Pues nosotros podemos hablar, podemos crear un mundo de grandeza con nuestras palabras, que de pronto no está sucediendo en la realidad. Es más, aquí viene a decir, en el verso 6, dice que la lengua puede crear un mundo de maldad. La lengua, las palabras que salen de nuestra boca pueden contaminar nuestro cuerpo. Nota que no está diciendo la comida. Las palabras que salen de mi lengua pueden contaminar mi propio cuerpo. ¿Verdad? Dice también que la lengua puede contaminar toda la creación. Inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y esto me recuerda el jardín del Edén. ¿Quién inspiraba al diablo cuando se le presentó a Eva como serpiente? El mismo infierno. O sea, el diablo traía esas palabras engañosas del mismo infierno. Y él le dice a Eva todas esas palabras de engaño que le dice, dudando de la palabra que Dios había dicho. Y ese fuego de maldad le es traspasado a Eva. Y cuando Eva acepta dialogar con el diablo, se acabó. Ya perdió la batalla. Con el diablo no se puede dialogar. Jesús lo único que hizo fue darle la palabra de Dios y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no voy a hablar contigo. ¿Verdad? Entonces mire cómo es de tremendo que la palabra, la lengua, aunque es un miembro tan pequeño, es el vehículo para cosas, en este caso, que pueden ser tan mal. Pero veamos el lado hermoso y positivo.
En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios creó a través de ¿qué? A través de la lengua. Él habló y todo un mundo precioso, hermoso, Dios creó. Entonces, a través de la palabra, lo más hermoso que tenemos en nuestro mundo nos lo ha dado Dios, a través de la palabra. ¿Cómo sanaba Jesús a la gente? A través de la palabra. O sea, lo que la Biblia está diciendo aquí, querido hermano, ponlo el lado positivo. Busca el lado positivo de todo lo negativo que está diciendo aquí, te vas a dar cuenta. Que Dios ha depositado en la lengua, en nuestras palabras, el poder crear un mundo hermoso y maravilloso. De hecho, si alguno de ustedes ha visto esa película, ¿cómo se llama? Hay una película La vida es bella, Life is Beautiful, es un señor italiano que va con su niño a un campo de concentración. ¿Alguno la ha visto, sí o no? Si no la han visto, se la recomiendo. El niño no sabe que está en un campo de concentración, lo único que está escuchando es todo lo que su papá le dice. El padre le alimenta la fantasía y el sueño. Y el niño se viene a dar cuenta de dónde estaba, es cuando los aliados americanos vienen al campo de concentración y lo rescatan. O sea, estuvo viviendo ese infierno tan horrible, pero el niño solamente se alimentaba de lo que el papá le decía. Él no hacía caso a lo que veía, no hacía caso a lo que oía. Su papá salía todo el día a hacer trabajos forzados, volvía en la noche, dormía con el niño y el niño se alimentaba de lo que el papá le decía. Por eso, de ahí viene el título de la película. La vida es bella, uno dice, ¿cómo va a ser bella? Si estaba en el mismo infierno. Pero el niño se alimentaba de lo que el padre le decía. Entonces, con nuestras palabras, con nuestra lengua, nosotros podemos crear como Dios ha creado cosas muy bellas en la vida de las personas. Y hoy lo vamos a hacer, vamos a practicar esto después. Porque es así de sencillo, no tiene tanto misterio. Pero vemos que cuando la lengua y las palabras están conectadas con la naturaleza caída del hombre, pasa lo que dice aquí Santiago, cosas fuertes, muy fuertes. Generalmente cuando las personas, usted piense un momento, cuando las personas se pelean, cuando las personas se van a las armas, es porque antes de eso suele haber habido palabras que han desatado el mismo infierno. Antes de que las personas lleguen a ese estado de destrucción, de degradación, de tragedia, ha habido palabras que se han intercambiado, ¿verdad? Entonces es lo que dice acá, la lengua puede crear un mundo de infierno, un mundo de sufrimiento, un mundo de maldad. Y dice aquí en el verso 8 que la lengua tiene dice, un veneno mortal. Pero mire que Santiago nos da una clave aquí, también muy importante. Verso 8, ningún hombre puede domar la lengua. Está hablando aquí el hombre en sus fuerzas. Dice, sería un hombre perfecto si pudiera ser dueño 100% de todo lo que dice. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que pedirle perdón a alguien por algo que hemos dicho que no era de Dios. Entonces, el ser humano en sus fuerzas no puede domar la lengua, no puede refrenarla. Y luego pasa al dilema del cristiano. Mire lo que dice el verso 9. El creyente, con la misma lengua, con la misma boca, viene a la reunión del domingo, va a su célula y bendice al Señor. Y con esa misma lengua vuelve a su casa entre sus cuatro paredes y maldice a las personas que más quiere. Entonces dice aquí Santiago, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Está hablando a los creyentes, hermanos míos. Esto no debe ser así. Porque nos da otro ejemplo práctico. Alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga. Yo creo que a veces, ¿sabe lo que nos pasa? Que nosotros no hemos entendido todavía el poder de las palabras. O sea, en el fondo del corazón, yo le he dado tantas vueltas y digo, Señor, esta mañana mi esposa me tuvo que corregir. Yo hablé algo
así como muy espontáneo, y ella me dijo, no. Entonces a veces no nos damos cuenta el poder de las palabras. Qué bueno que cuando alguien nos llama la atención pudiéramos tener un corazón 100% moldeable, como el cobre, y decir, si tienes razón, perdóname, Señor, limpia mis labios. Porque si nosotros vamos como va la gente del mundo, solo son palabras, no importa. Entonces estamos ignorando este principio tan importante que nos está diciendo el apóstol Santiago acá. Las palabras, queridos, han creado este mundo hermoso en el cual vivimos. Todo lo que tenemos de parte de Dios ha sido creado por causa de su palabra. Todo lo que Cristo nos ha dado ha sido creado por causa de su palabra. Esta Biblia que tenemos en nuestras manos, que miles de creyentes han dado su vida por ella, son palabras de Dios. La palabra es todo. Y también, como decía antes, por causa de las palabras dichas del mismo infierno, cuántas dificultades, cuántos problemas, como dice acá, cuánto fuego. Entonces, queridos, el apóstol nos está diciendo, mire, no aceptes que de tu misma boca salgan palabras para bendecir a Dios y para maldecir a tus semejantes. Tú tienes en tu corazón, yo en mi corazón, querido hermano, tengo que rebelarme en contra de eso, porque eso es doblez, eso es doble ánimo. Si yo lo acepto en mi vida, no voy a hacer nada por cambiar, absolutamente nada. ¿Es así? Así es la vida. Pero si yo digo, como dice aquí Santiago, hermano, esto no debe ser así. En otras palabras, Señor, yo voy a seguir trabajando en mi boca, en mi lengua, en mis palabras, para que esto no sea así en mi vida. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Una higuera no nos va a dar aceitunas y una vid no nos puede dar higos. Entonces, el apóstol nos deja esto inconcluso. La pregunta es, ¿cuál es la medicina? Para que nosotros podamos, si tomamos la decisión de que no queremos que de nuestra boca salgan palabras de bendición y palabras de maldición, entonces la pregunta es, ¿cuál es la medicina? Y Dios, que nos ama tanto, no nos va a dejar sin la medicina, se lo aseguro. No nos va a dejar sin la medicina. La medicina la he encontrado en Josué 1, verso 8. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Josué 1:8, un verso muy hermoso. Ahí estamos cerca porque ese creo que es el 9, el 8. Ajá. Tenemos que practicar la memorización bíblica mucho todavía. Wow. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer todo aquello que Jehová tu Dios te manda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, en este verso encontramos, búscalo porque hay 3 palabras claves ahí. En este verso encontramos, habla de la boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. La meditación. La meditación. Primero pensamos, consideramos en nuestro corazón y después lo que hemos pensado, lo que hemos sentido de la palabra de Dios sale a través de la boca. Y luego podemos obedecer y hacer, dice aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Habla de 4 cosas: meditar, declarar, obedecer
y prosperar. La cuarta es el resultado de las tres primeras. Entonces, cuando Santiago nos habla de la lengua, tenemos que irnos al corazón primero. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10. Esta palabra la descubrimos juntos esta semana meditando la palabra de Dios, Clara y yo. Y es muy hermoso. Romanos 10:8. Anota, subraya y medita este verso porque tiene tanta revelación. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Las palabras, querido, no son solamente las que yo hablo y otros escuchan. Yo estoy hablando continuamente conmigo mismo. En mi corazón hay un diálogo non-stop. Mi mente está hablando continuamente conmigo mismo 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes y 365 días al año. Continuamente. Lo llevamos dentro. Por eso es hermoso que Santiago habla de la fuente. La fuente, querido hermano, viene de las entrañas. El agua que tú ves en la fuente, el pueblo donde mis papás viven estaba lleno de fuentes por todo el campo para que las ovejas bebieran. Entonces tú te acercabas a la fuente y veías el chorrito de agua que corría, pero tú sabías que un poquito más allá había un hueco y en el hueco venía el agua de manantial que se acumulaba y rebosaba. Entonces, querido, lo que necesitamos es ir al manantial, a las entrañas de donde nace el agua. Por eso aquí dice el apóstol, está diciendo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En otras palabras, queridos, Dios tiene que trabajar ahí donde nacen nuestros pensamientos internamente. De poco me va a servir tratar de poner cremallera en mis labios para no hablar nada negativo si yo no purifico y santifico el correr continuo de mis pensamientos dentro de mi mente y de mi corazón. Ese fluir de mis entrañas, ese diálogo interno que yo tengo, necesito que Dios lo santifique. Porque si eso no se santifica, querido, es como pretender que el manantial de agua amarga, cuando llegue al hilito del río, del riachuelo, va a ser dulce. No va a ser. Porque allá donde brota, brota amarga. Entonces Dios tiene que hacer un trabajo dentro de mis entrañas, dentro de mi corazón, por medio del cual se santifica, se limpia el fluir de mis palabras internas. Y eso, querido hermano, la Biblia dice que es lo que Dios hace dentro de nosotros. Hermoso este versículo de Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Nuestro corazón está continuamente hablando. Hablamos con nosotros mismos. Vamos a Efesios 5:18. Ahí está la clave para santificar. De hecho, de esto estamos aprendiendo en la Escuela de Líderes. Capacitación de Destino. Así que es bueno que puedas tú hacer el nexo ahí. Muy importante. Efesios 5:18 al 20. Dice el apóstol, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera cosa para santificar desde adentro de las entrañas. Hermano, esa vieja naturaleza, tú no la puedes domar así nomás. Esto no se puede hacer por un impulso moralista. Yo no voy a hablar así, yo no voy a decir esto, yo no voy a sacar palabras groseras de mi boca, así tú no lo vas a lograr. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo que trate nuestro ser. ¿A ti no te parece increíble que la señal que Dios le dio a Abraham como parte del pueblo era rasgar el miembro varonil, la parte más íntima de un hombre? ¿No te parece eso como curioso?
Dios le dijo, ustedes van a ser mi pueblo Israel y la señal no va a ser sobre la mujer, va a ser sobre el hombre. Pero la señal no va a ser en cualquier parte del cuerpo, va a ser rasgando el miembro varonil. Y cuando viene el Espíritu Santo, la marca de los que son del reino viene sobre esta. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tu lengua es rasgada, tu razonamiento es rasgado. Porque tú recibes las lenguas de oración y tu razonamiento no entra ahí. El Espíritu Santo tiene que pasar la lógica, tiene que pasar el razonamiento y tú recibes lenguas, otras lenguas. Y eso tiene un impacto, o debe tener un impacto muy grande sobre nuestra personalidad. Porque tú le estás entregándole a Dios tu lengua. Pero no solamente tu lengua, sino lo que va en tus entrañas. ¿Qué dice la Biblia? Dijo Jesús el último día de la fiesta, venid a mí todos los que estáis sedientos y bebed. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. De su interior, de sus entrañas, ¿qué va a pasar? Va a correr ríos de agua viva. Nosotros tenemos que anhelar con todo nuestro corazón, queridos, el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez que tenemos ese bautismo, necesitamos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Es la única manera que yo conozco en la Biblia para que adentro, en tus entrañas, esa fuente se sane. De adentro, de la raíz, se sane esas aguas, esas palabras, esos pensamientos, todo ese diálogo interno que llevamos en el corazón. Ahora, eso no es una cosa mágica. O sea, ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, ya. Presta atención que son varias cosas. Esa es la primera y es muy importante. La segunda, Colosenses 3, verso 15. Este pasaje es paralelo al que acabo de leer de Efesios 5. Colosenses 3, verso 15. El final del verso dice, sed agradecidos. Nota que en el manuscrito original no había capítulo ni versículos, ¿ya? Dice, sed agradecidos. Si hay algo que puede sanar el diálogo interno es el agradecimiento. ¿Qué dice David en el Salmo? Entrad por sus puertas con quejabanza, ¿no? Con acción de gracias. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En otras partes de los Salmos dice, alma mía, no te olvides de los testimonios de lo que Dios ha hecho contigo. O sea, continuamente David exhortaba a su alma a ser agradecido a Dios por todas las cosas buenas que Dios le había dado. ¿Se acuerda de lo que hablamos el otro día? ¿Cuál es la estrategia del diablo hasta el día de hoy? Que nos enfoquemos en esa cosa que nos falta y no le demos gracias a Dios por esas otras 99 que sí Dios nos ha dado, que sí tenemos. Y Él sigue continuamente tirando dardos a nuestra mente y a nuestro corazón para que nosotros sigamos por esa corriente. Entonces, primera cosa es la llenura del Espíritu Santo para santificar esa fuente de adentro. Segunda cosa es el agradecimiento, queridos. Yo no creo que vamos, por muy agradecidos que seamos, yo no creo que vamos a ser agradecidos en exceso. Siempre hay muchas cosas por qué agradecer a Dios y a la gente que nos rodea. Siempre, siempre, siempre. No podemos correr con ese argumento que a veces pensamos, ella ya sabe que yo estoy agradecido, él ya sabe que yo estoy muy agradecido. Por mucho que tú le agradezcas a alguien, nunca vamos a hacer en exceso. Tercera cosa muy importante que dice acá, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, verso 16, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Me gusta mucho la versión de la Nueva Traducción Viviente, si alguien la tiene ya a mano, para poder complementarla aquí, compararla, porque enriquece mucho la forma en que lo dice. Si alguien nos puede leer el verso 16, si lo tiene ya. Colosenses 3:16. Nueva Traducción Viviente en español.
A ver, César. Ok, entonces mire qué bonito es. Yo escucho esas palabras y yo digo, Señor, qué importante que nosotros cuando hablemos, estamos en el bus, estamos en el carro, estamos en el tren, estamos antes de salir en la casa por la mañana, estamos en la noche, y que la palabra pueda ser un tópico normal en nuestra conversación. Si nosotros necesitamos hacer de compartir la palabra algo, o sea, un esfuerzo sobrehumano para poder leer la Biblia y para compartir en casa, entonces todavía tenemos mucho más para conquistar. O sea, si yo tengo el bautismo del Espíritu Santo y si yo soy una persona agradecida, eso no es suficiente. Necesito que la palabra de Dios cada día esté en mis conversaciones. Mira, ¿cómo te parece? Ayer estaba meditando en esta palabra, me tiene cautivado. ¿Tú has visto lo que dice este versículo? Es como esa emoción, esa pasión de que la palabra sigue siendo viva. Mira la promesa que Dios me dio. Yo estaba pidiéndola así en un rema y mira lo que el Señor me dio. Qué bueno que en nuestro hogar, las conversaciones cuando compartimos, no van a ser monopolizadas por la Biblia. No tenemos que ser súper místicos, pero sí que la palabra esté ahí en nuestra conversación. Lo que dice Deuteronomio 6. Que no tenga que ser una cosa como extra, súper especial para poder compartir la palabra, sino que pueda entrar en nuestra conversación, en nuestra manera de pensar. Porque lo dice acá, dice que la palabra de Cristo muere en abundancia. En el Deuteronomio 6 dice que en la mañana, en la noche, al acostarte, al levantarte, cuando salgas, cuando regreses, cuando vayas por la calle, cuando vayas por el campo. O sea, eso es como el que está enamorado, hermano. Cuando tú estás enamorado, hay amor en la sopa, en el postre, a mitad de la comida, por la mañana, por la noche. ¿Por qué hablas? Porque tu corazón está lleno de algo que rebosa. Entonces, la palabra de Dios, queridos hermanos, y esto nos cuesta, uno tiene que hacer un esfuerzo deliberado por meter la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Es mucho más fácil a veces hablar de poner la televisión y no decir nada para empezar. Hermano, yo es que he llegado muy cansado, déjame relajarme. Ponen la televisión y no se habla. En casa, los padres no hablan con los hijos, la esposa no habla con el esposo. Nos roba los poquitos minutos que tenemos de compartir, nos los robó la televisión. O sea, hay una cantidad de circunstancias que combaten en contra de esto. Entonces cuando estábamos en España nos tocaba, yo le decía a la familia, veíamos 10 minutos de noticias, dije yo creo que ya está suficiente, ya nos enteramos de todos los desastres, ya listo. Ahora lo que queremos es hablar. Apagamos la televisión y vamos a aprovechar este rato que vamos a estar en la mesa a esta hora, hablemos, tenemos muchas cosas para hablar. Un año entero sin vernos, tenemos muchas cosas para hablar. Y tú sabes de que en la vida de una familia, por lo menos con Carolina pasa esto, hay cierto momento durante el día, pueden ser 20 minutos, media hora, si tú no coges ese rato, se acabó. Se fue el día y tiene que esperar a que llegue otro día. Es qué bonito que ese rato que podemos socializar, convivir, compartir. A veces los que no tienen familia al lado, tú sabes que si tú quieres hablar con ese miembro de tu familia, tiene que ser por decir, el domingo a las 9 de la noche. Si tú no la agarras ese rato, tienes que esperar toda una semana entera para volver a hablar. Entonces es como redimir ese tiempo estratégico que tenemos para la familia, para convivir, para hablar de las cosas del corazón. Y aquí dice la palabra muy claro, que la palabra debe morar de una manera abundante. ¿Por qué? Porque el negativismo, las circunstancias nos están bombardeando continuamente. Y lo que el enemigo quiere es que lo que tú estás viendo, que no te gusta, lo que te falta, se te meta en el sistema adentro y entonces tú empieces a pensar solamente en eso. Nosotros tenemos que contrarrestar eso. Y la palabra de Dios dice aquí, es el Espíritu Santo llenándome. Es el agradecimiento continuo. Y es la palabra de Dios morando continuamente dentro de mí que me va a ser el antídoto para eso. Dios es muy sabio, muy hermoso. Y dice también aquí
Después, otra cosa muy linda, dice que cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La alabanza, el poder de la alabanza. Habla de tres diferentes tipos de canciones. Unas son canciones que son pura escritura. Por ejemplo, Daniel Montero, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Eso es un salmo. Tú quieres coger, hay otras canciones, por ejemplo, que son himnos, porque son letras que alguien compuso, no es escritura. Pero luego hay otras canciones que son muy hermosas, que es lo que dice acá, el canto espiritual, o sea, son improvisadas. Tú le cantas a Dios en lenguas, en tu lengua. Aquí tenemos un momento de alabanza y queremos nosotros hacer nuestra propia canción. Pero la clave de esto es la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza ministra nuestro espíritu y permite que se vaya limpiando todo aquello que está en el sistema de la vieja naturaleza que nos quiere jalar. Es muy importante la alabanza para nosotros poder desarrollar esa palabra positiva, esa palabra de fe, esos pensamientos que le agradan a Dios. Imagínate si nosotros todos los días tenemos la palabra de Dios personalmente con nuestro devocional, si cada pareja comparte algo de la palabra de Dios todos los días, si nosotros con nuestros hijos compartimos la palabra de Dios todos los días, si vamos a nuestra célula y compartimos la palabra de Dios allá, venimos a una reunión congregacional y compartimos la palabra, estamos continuamente compartiendo la palabra, ahí va a haber abundancia. La palabra va a estar dentro del sistema, dentro de nosotros, fluyendo continuamente. Y la última, pero no por eso la menos importante, dice aquí, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, muchas veces la vida cristiana no es lo que hacemos. Nos enfocamos, usted no hizo eso, usted no hizo eso, haga eso, que le toca la rota. Hermano, lo más importante es por qué lo hacemos. Porque si perdemos el por qué, se pierde todo. Tiene que haber la motivación correcta en el corazón. ¿Y sabes cuál es la motivación más poderosa? Es la misma motivación del que está enamorado. A mí me dicen que haga algo para ella, hermano, para allá es tarde. Entonces dice aquí Jesús, la motivación, ¿sabe cuál es? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacerlo todo como para Dios. Si lo hacemos para Dios, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Si cada cosa que nosotros hacemos dentro de la familia de Dios, en la familia humana, en el trabajo, lo hacemos para Dios, mucho más fácil. Porque tenemos el porqué correcto. Y eso ayuda a que nuestro interior, nuestros pensamientos, todo lo nuestro está. Que me miró, bien. Que no me miró, también. Que dijo gracias, bien. Que no dijo gracias, también. Si yo lo hice para Dios, feliz, lo hice para Él, para agradarle a Él. Amén. Tú cortas ahí montones de cabezas y sacas un montón de voces extrañas de la cabeza. Montones de cosas que vienen a revolucionarlo a uno adentro. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo con la motivación agradable a Dios. Así que estos son 5 pasos, 5 principios para que se fortalezca dentro de nosotros el poder de nuestra lengua para bendecir. Para que no nos pase lo que dice Santiago. ¿Qué dice al principio de la carta a Santiago? Que el problema del cristiano es el doble ánimo. ¿Por qué? Porque el doble ánimo, el que tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero ¿de dónde viene el doble ánimo? Viene de adentro, de aquí, de los pensamientos y las palabras que están dentro continuamente. Ahí es donde se produce el doble ánimo. Cuando yo permito en mi corazón el negativismo, en mi forma de hablar y de pensar, aunque mis palabras yo las guarde, en un momento puedo estar bien abajo y en otro momento puedo estar bien arriba, porque la fuente interior de adentro no está santificada.
Entonces, queridos, 5 principios muy sencillos que Dios nos da. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Practiquemos el agradecimiento continuamente. Abundemos en la palabra de Dios en todas las esferas, en todos los momentos. Seamos personas que alaban a Dios en nuestra casa. ¿Cuántos de los que estamos aquí levantaron una alabanza en casa hoy? En familia. Amén. Qué bueno. Algunos lo hicimos. Qué bendición. Y el último, que nuestra razón para hacerlo sea para Dios. Que tengamos el porqué como Dios nos lo invita a hacer. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno eres, Dios. Quiero darle una conclusión a esta prédica muy práctica hoy. Muy práctica. Muy práctica. Dice el apóstol Santiago: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Mi pregunta es, querido, ¿tienes tú esa misma determinación que el apóstol? Tenemos que tomar una resolución interna nosotros. Todo arranca en el corazón, en nuestro corazón. Lo más bello, querido, que hay en el mundo, Dios lo formó a través de las palabras. Nosotros somos el resultado de las palabras de Dios. Nuestra vida es el resultado de las palabras y de las promesas de Dios. De nuestra boca, tú quieres, Señor, que salga agua dulce, Señor. Que salga mucha bendición, Señor. Para todos los que nos rodean, Señor. Nos has hecho agentes de bendición, Señor. Hoy venimos, Señor, a traer a la cruz, porque es la única medicina que sirve, Señor. Hoy crucificamos una vez más esa vieja naturaleza, Señor, que nos quiere llevar a pensar y a hablar adentro del corazón mal, negativamente, Señor. Hoy rendimos, Señor. Esa vieja naturaleza la crucificamos. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, hoy queremos que esa sangre que derramaste en la cruz no sea en vano, Señor. Purifica la fuente de nuestros pensamientos. Purifica, Señor, las entrañas de nuestras palabras, Señor. Purifica, oh Dios, el diálogo interno de nuestro corazón, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Porque tú no quieres que eso sea así, Señor. Allí en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, donde hemos bendecido a Dios, pero hemos maldecido a las personas que más debemos bendecir, Señor. Hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, porque sabemos que eso no te agrada, Señor. Padre, haznos totalmente transparentes delante de ti, Señor. Danos, Señor, el poderte creer a ti, Señor. De que tú nos has cambiado, Señor. De que la sangre derramada en la cruz no fue en vano, Señor. Tú nos has librado de ese principio de muerte por causa de Jesús, nuestra victoria. Hoy, Señor, lo declaramos, Señor. Hoy lo declaramos, Señor.
Hoy declaramos, Señor, que dentro de nosotros has puesto una fuente, Señor. Y es la fuente de tu Espíritu Santo, Señor. Ríos de agua viva corren de nuestro vientre, Señor. Nos has sellado con tu Espíritu Santo, Señor. Nos has hecho hijos tuyos, Señor. Nos has dado ese bautismo del Espíritu Santo tan hermoso. Y nos has llenado de tu Espíritu, Señor. Yo te invito a que levantes tus manos ahora. Espíritu Santo, recibimos más de ese fuego. Recibimos más de ese poder. Lo necesitamos tanto, Señor. Desesperadamente lo necesitamos, Señor. Ese fuego, Señor. Ese fuego tuyo, Señor. Que queme en mi interior, Señor. Y que haga fluir esa agua de vida, esas palabras de bendición, Señor. Que endulcen la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mis líderes, la vida de mis discípulos, la vida de la gente a quien yo le predico de Cristo, Señor. Que mis palabras sean dulces, Señor. Oh, Señor. Dulces, Señor. Jehová, Dios Todopoderoso. Que nuestro corazón pueda rebosar de agradecimiento continuamente, Señor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Desde que saludamos a la primera persona hasta que saludamos a la última, Señor. Puede haber en nuestro corazón palabras de agradecimiento, Señor. Oh, Señor, danos ese hambre de tu palabra, Señor. El día se quiere pasar tan rápido y a veces no hemos leído tu palabra, no ha pasado un pensamiento de meditación por nuestra cabeza. Hay tantas cosas que quieren robar nuestra atención y nuestra energía, Señor, y distraernos, Señor. Pero en Josué hoy nos enseñaste que a ti te agrada que meditemos tu palabra de día y de noche, Señor. Que la rumiemos, que la comamos. Señor, que la demos vueltas en nuestro corazón con abundancia, Señor. Que podamos darle al hermano algo de tu palabra, Señor, al hijo, a la esposa, a los parientes, cuando hablamos por teléfono, una palabra tuya, Señor, bastará. Una sola palabra tuya, Señor, que compartamos, Señor, bastará. Una palabra tuya, Señor. Señor, levántanos como adoradores, Señor, como alabadores tuyos, Señor. No solamente cuando nos juntamos, que es tan fácil, Señor, sino cuando estamos a solas en nuestro devocional, cuando estamos en la intercesión, Señor. Levántanos siempre listos, Señor, a alabar tu nombre, a exaltar tu nombre, a adorar tu precioso nombre, Señor. Señor, todo lo has dado por nosotros, Señor. Absolutamente todo, Señor. ¿Cuál motivación puede ser más grande que hacerlo para ti, Señor? Trabajar para ti, Señor. Servir para ti, Señor. Ser padre, ser madre para ti, Señor. Para ti, oh Dios. Esa es la motivación más poderosa que podemos tener. Con mi vida quiero adorar, con todo Gracias, lo que tengo y lo que soy, todo Gracias, lo que he Señor. sido te lo doy. Que mi vida sea Gracias, para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo